Buenos días. Antes de nada quería presentarme, porque yo no soy Jaime Sordo, si lo conocéis, que es el que figura aquí en el programa. Jaime Sordo ha tenido un problema familiar y no ha podido asistir. Entonces, Jaime Sordo, como sabéis todos, es el presidente de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte 9915. Él iba a ser el moderador. A mí Antonio me pidió como representante también de 9915, porque soy coleccionista, pertenezco a la asociación, que de alguna forma moderara un poquito el tema. Pido perdón si fallo en cosas, porque me lo dijo anoche y la información me la han dado esta mañana, o sea que para presentarlos. 9915, os voy a hablar solo 2 minutos, es una asociación privada, como os digo. Estamos como 82, no puedo decir porque yo los datos, Jaime sí los tendría, somos 82 coleccionistas. La asociación es totalmente solo de coleccionistas, no admitimos galeristas ni cualquier tipo de que pueda hacer negocio en la asociación, porque claro, tener a 80 y tantos coleccionistas, pues imaginaros que para un galerista pues sería muy... todos querrían entrar en la asociación. Entonces no está permitido. Solo aquel galerista que sea coleccionista y solo se puede dedicar en sí a la colección. Entre los 80 y tantos coleccionistas que somos, tampoco puedo dar el dato exacto, pero yo calculo que estamos con una representación de unas 40-50.000 obras entre los 80. Para entrar en la asociación no se pide una colección concreta, puede ser de cualquier tipo, siempre que sea arte, puede ser escultura, pintura, fotografía, grabado, en fin, no exigimos ningún tipo de esto para entrar. Te tienes que presentar 2 socios simplemente y ya. ¿Qué hacemos en la asociación? Pues, por ejemplo, lo que sí hacemos es dejamos obra a los distintos comisarios, algún galerista o comisario como pueda ser Guillermo, y prestamos obra para exposiciones sin ningún tipo de compensación económica. La única condición que ponemos es que se haga catálogo, porque de alguna forma que quede reflejado quién ha dejado la obra y, en fin, que exista un catálogo de la exposición. Concretamente ahora, por ejemplo, ayer recibí la información o petición de una gran exposición que quieren hacer en Cádiz. Lo va a comisionar Alicia Ventura, no sé si la conocéis, y se va a llamar Colección de Colecciones. Entonces nos ha pedido colaboración en el sentido de que aportemos los cuadros que nosotros pensamos dentro de lo que se va a exponer, el criterio de la ESA, y se le mandan las fotos el que quiera, no es obligatorio, el que quiera participar, y entonces la comisaria hace la selección y, de acuerdo con eso, pues lo único que te hacen, normalmente, claro, es lógico, nos lo recogen el cuadro, a nosotros tampoco nos cuesta nada, ¿no? Nos recogen el cuadro con su seguro y sus garantías. Entonces, esta es nuestra función de la asociación, que Jaime hoy tendría que estar aquí. Dicho esto, ya solo me queda presentar a Guillermo de Osma, como lo conoceréis porque después de 32 años de galerista en Madrid con una galería que lleva su nombre, pues me imagino que iba a todas las exposiciones, sea Arco, sea Art Madrid, Estampa, en fin, yo lo he visto en todas. Ha sido presidente de Art Madrid, es una de las exposiciones que os he comentado, estuvo 4 años. Combina la investigación académica con su actividad comercial como galerista. Ha investigado, que yo sepa, Fortuny, la obra de Fortuny y Madrazo, incluso publicando un libro de Mariano Fortuny. Si me equivoco en algo, perdona, pero me lo han dado esta mañana. Como editor, también ha sido editor, o sigue siendo editor. Ha editado un libro de las vanguardias en España, y luego ha sido coautor del libro de María Mayo en el año 21, que lo ha editado la Fundación Azcona. Aquí voy a hacer un inciso, perdona, la Fundación Azcona, no sé si la conocéis, pero dentro de sus funciones también es una colección de arte bastante interesante, muy buena. Lo patrocina como gerente Lalo Azcona,
al que conoceréis mucho por la televisión, fue un presentador de televisión, y una de las funciones que hacen también, editan unos libros que para mí son extraordinarios. Están ahora haciendo la obra, aunque no te guste, razonada, no le gusta la palabra razonada, la obra razonada de Chirino, con varios libros, y es desde luego fabuloso. Luego también hicimos porque yo participé con ellos, hicimos un libro de Rafael Canogar, de una obra de Rafael Canogar con todo el proceso de la obra, y editado fabuloso. Creo que incluso le dieron un premio como edición del mejor libro del año, en particular, porque es una fundación particular, la de Lalo. Es todo el proceso de la obra, desde los primeros dibujos que hace Canogar, luego esos dibujos los pasa a una maqueta, hizo la maqueta, de la maqueta lo pasamos a ordenador, y luego con ello la hicimos la obra de 3 metros de altura, se hizo la obra. Entonces todo ese proceso gráficamente lo siguieron un fotógrafo y se editó el libro. Ya os digo que creo que le dieron un premio, no puedo decir de qué. Bueno, siguiendo con Guillermo, ha pertenecido también a varios patronatos de diversas fundaciones, como el INTAR de Nueva York, y ha comisionado pues exposiciones muchísimas, ¿no? Y no sé si se me queda algo, Guillermo. No se me queda nada. Hasta ahí sobra. ¿Te sobra? No tienes muy bien. Ya él nos va a hablar sobre un galerista contra el olvido. Es el tema de su propuesta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Para nosotros los coleccionistas son, claro, nuestros, como especie de, no sé, bueno, la simbiosis con el mundo del coleccionista y del coleccionismo, por supuesto, es fundamental. Es la tercera pata del mundo de la creación y de la posibilidad de dar a conocer esa creación, ¿no? El coleccionista, el galerista y el crítico. Acabamos de escuchar una brillante intervención de Fernando Castro, y realmente sin esas tres patas pues el artista se tambalearía, ¿no? Y obviamente hay los míticos casos de Picasso, que hubiera sido sin Kahnweiler o sin Vollard, o Cézanne, al que Vollard compra una enorme cantidad de cuadros, o Rosenberg para los cubistas, etcétera, 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 ¿no? Yo llegué a este mundo desde el mundo académico, soy historiador del arte, y siempre he tenido como una pata, ahora obviamente muy clara, en el mundo del galerismo, sobre todo desde mi vuelta a Madrid el 91, donde yo abro una pequeña galería, que sigue siendo una pequeña galería, y con una idea bastante clara de que quería revisar un poco lo que fueron las vanguardias en España. Ese fue un poco el núcleo, la base del trabajo que ha hecho la galería, ¿no? Y empezamos en el 91 con una exposición. Voy a hacer un pequeño recorrido, que no creo que sea muy largo, y espero que luego hay muchos temas que conciernen al galerismo, al coleccionismo, al mercado de arte, a la función que hacemos, y yo creo que espero que luego pues podemos generar un pequeño diálogo, debate y preguntas, por supuesto, de todos ustedes, ¿no? Bueno, en todo caso, yo tenía esta idea, y quizá esta idea me vino por tres vías diferentes. Una fue que yo descubrí primero a la literatura de esa época, y entre esa literatura, la literatura del exilio. Yo recuerdo un libro, la verdad que he estado dándole vueltas a la cabeza esta noche, quién lo hizo. Era una antología sobre escritores del exilio que se debió de publicar muy a fines de los 60 o hacia el año 1970. Que no me acuerdo quién lo hizo, pero ahí estaban pues Barea, estaba Max Aub, estaba Ayala, estaba Sender. Yo tenía un tío también que era un gran lector de Sender, y yo me metí a leer toda esa literatura que me fascinó. La segunda vía fue un maravilloso profesor que yo tuve en la facultad, que fue Alfonso Pérez Sánchez. Como saben ustedes, Alfonso llegó a ser director del Prado, el gran especialista español del barroco español, andaluz, madrileño, etcétera.
Pero Alfonso tenía una pasión por el siglo XX, era un personaje humanista, maravilloso, con una cultura fabulosa. Y la verdad que tuve una amistad importante con él, y me acuerdo que en su casa Alberto Aguilera una noche me leyó unos párrafos de las maravillosas memorias de Moreno Villa, que se llaman Vida en Claro, que se las recomiendo a todos ustedes. Y hay un párrafo extraordinario, que no he tenido tiempo de encontrarlo, donde él cuenta: esta noche en Madrid empieza más o menos así, Ramón y Cajal está haciendo su investigación, Cernuda está escribiendo sus poesías, Dalí está pintando, entonces hace un recorrido de la enorme efervescencia y actividad creativa que se produce en el Madrid. Estamos a mediados, fines de los 20, primeros de los años 30. Y a mí me fascinó todo eso. Y luego, en esos años de universidad, en Madrid hubo una galería fundamental para la revisión de toda esta época, que fue la Galería Multitud. Estaba en la calle Claudio Coello, tenían un espléndido espacio, y ellos hicieron la primera gran exposición que realmente nos deslumbró, yo como estudiante, a todos los que pasamos por allí. Se llamó Orígenes de la Vanguardia Española. Luego hicieron surrealismo, cubismo, hicieron una sobre la barraca, etcétera, etcétera. Pero esa exposición para mí también me marcó. Digamos, esas tres cosas me marcaron, y ese interés por todos esos años 20 y 30 fue fundamental. Así que cuando yo vengo, después de peregrinar por bastantes sitios, sobre todo Estados Unidos, donde pasé casi todos los 80, cuando llego a Madrid, empiezo mi labor con la primera exposición que yo hago en 91. Es una exposición sobre Torres, García y Barradas, que son como dos padres de la vanguardia española. Son generación mayor que los Bores, Peinados, Manuel Ángeles, etcétera, etcétera, lo que luego se llamó la Escuela de París, que hablaremos de ellos rápidamente. Y Barradas, por ejemplo, tuvo una enorme influencia en Bores, tuvo una enorme influencia en Dalí y en muchos otros artistas. Esa fue la primera exposición, y ese catálogo ya hicimos un apéndice con la correspondencia entre el gran crítico de esos años y el primero que escribe una historia de las vanguardias, que es un español, Guillermo de Torre, que se va a casar con Nora Borges, y Joaquín Torres García. Es decir, ya la idea fue un poco combinar, obviamente, el mundo comercial, que es una galería. Si la galería no funciona y no gana, cierras la persiana, que es lo peor que puede pasar, y el mundo académico, intentando, siempre he hecho un catálogo con todas las exposiciones, e intentando, cuando se daba la posibilidad, de incluir correspondencia o algún escrito del artista, etc. A ver, perdona, ¿dónde paso yo? Aquí. La siguiente exposición, que tiene que ver un poco con el tema de hoy, bueno, el año 92 hicimos Maruja Mayo, a la que hemos vuelto a revisitar en otras dos exposiciones. Maruja, bueno, pues no les voy a contar sobre Maruja Mayo, y eso nos ha llevado que el año 21, como has contado, por fin publicamos, después de trabajar en él 20 años, el catálogo razonado de su obra. Catálogo razonado que va acompañado de una serie de textos de Fernando Huici, Estrella de Diego, es decir, de todos los, digamos, estudiosos de toda esa época. El año 93 hago la primera exposición que yo llamé Ismos, Arte de Vanguardia en España, donde revisamos a esa generación. Como veis, esto es de la página web, o sea, no tiene ningún misterio. En mi página en la página de la galería se encuentran todos los catálogos, y todos los catálogos se pueden leer, es decir, están todos o escaneados los antiguos, y ahora pues de los PDFs se pueden leer todos con sus textos, sus fotos, etc. En el catálogo aquí, no sé si ven un poco los nombres, pero ven un poco la nómina de todos los artistas que formaron parte de esa exposición, ¿no? Empezando por el jienense Manuel Ángeles Ortiz. Aquí les voy a enseñar algunas fotos. Esta es Nora Borges, mujer de Guillermo de Torre, uno de los grandes teóricos de esa época y críticos. En este catálogo se recuperó de alguna manera la figura de Nora Borges, y esa era otra de las misiones
que yo me propuse, perdón que hable tanto de mí, pero bueno, la galería de alguna manera soy yo, ¿no? Entonces siento el autobombo, ya me disculparán, pero recuperamos realmente la obra de Nora Borges, que se veía casi por primera vez desde los años 30, como ha pasado con algunos de los otros autores que hemos enseñado, ¿no? Por ejemplo, Moreno Villa, ¿no? Del que acabamos de mencionar su maravillosa biografía, que se exilia en México, donde muere el 55, un bodegón cubista del 27, Ismael de la Serna, un cuadro espléndido que acabó comprando el Museo Reina Sofía, Manuel Ángeles Ortiz, un cuadro temprano de Manuel Ángeles, de seguramente sus visitas al sur de Francia, a la Costa Azul. Benjamín Palencia, por supuesto, artista fundamental de esos años, que no llega a irse a París, que no es parte de lo que hemos llamado luego la Escuela de París, pero que sí expone en París en los años 30 en la Galería Pierre Loeb, que es la galería donde va a exponer Miró y donde van a exponer muchos de los grandes, ¿no? Y, por supuesto, Maruja Mayo, que se exilia, como saben ustedes, en Argentina y que vuelve a España el año 64. Maruja Mayo de los años 30, las arquitecturas minerales, que expondrá luego en Atlán, la Asociación de Amigos de las Artes Nuevas. Aquí tenemos, de Rodríguez Luna, perdón, sí, del cordobés, ¿no? Cordobés, yo creo, Rodríguez Luna. Y bueno, y ahí seguimos esta actividad voy a pasar un poco rápido a los catálogos para no pasarnos de tiempo. Benjamín Palencia, el surrealismo, siempre intentando buscar el énfasis sobre la actividad de los artistas antes de la guerra. La guerra es obviamente un desastre que todos conocemos y, por supuesto, para el mundo artístico fue una bomba atómica. A los artistas muchos se exilian, muchos se quedan, muchos fallecen en la guerra. Ponce de León, artista fascinante que era falangista, es asesinado en el Madrid al principio de la contienda, y otros fallecen también en la guerra. Lecuona, otro artista fascinante, también fallece en el frente del País Vasco, donde era camillero, un hombre pacifista, pero está en el Ejército Nacional, digamos como camillero, y fallece en un bombardeo que se produce en el frente del norte. Artista fascinante al que también hemos expuesto y del que hemos hecho varias exposiciones. Óscar Domínguez, por supuesto, uno de los mejores representantes de la Escuela de París. Él se va muy temprano y ya muere en París el año 57. Aquí tenemos la primera exposición Picasso que hacemos, que es la de Picasso y los fotógrafos. Una exposición muy interesante con esa foto de Villiers, pero había fotos de Man Ray, había fotos de muchos de los grandes fotógrafos. Sigo un poco rápido. Una segunda revisión de los sismos, el arte de vanguardia, la exposición de calcomanía surrealista, exposición fascinante que ya hacemos con una galería de Londres y con una galería de Milán, es decir, siempre intentando que se vean fuera de España, aunque no solo había artistas españoles, claro, ¿no? Yo las nacionalidades me interesan hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que es como las artistas mujeres, los artistas hombres, me interesan los artistas, ¿no? Y por supuesto hemos expuesto muchísimas mujeres, ¿no? Sobre todo el trabajo con Maruja, ¿no? El Bores nuevo, también los Bores de los años 20, ayer se comentaba un poco esta partida que tienen que hacer, desgraciadamente, en el mundo español. En Barcelona hay una serie de galerías, sobre todo Dalmau, la Yetanas, el Salón Sira, alguna otra galería donde pueden exponer los jóvenes artistas, pero en Madrid no hay ninguna. Hasta el año 39, que empieza Biosca, de la que se habló ayer, hablaste tú, Ángel, realmente no hay ninguna galería. Hay espacios donde se exponen, el Heraldo, el Salón Chrysler, etcétera, pero no hay ninguna galería, ¿no? Entonces Bores se tiene que ir a París y se va porque Cossío le escribe una carta maravillosa donde le dice: Bores, aquí hasta he vendido un cuadro, aquí se venden cuadros. Y entonces el primero que va del grupo es Cossío y a él le sigue Bores, que va el año 25. Bueno, esta fue una exposición para mí muy importante y tengo algunas imágenes dentro, un poco la influencia precisamente en toda esa generación
que tiene Picasso. Picasso va a ser el gran faro, y no vamos a entrar en detalles, pero va a ser, digamos, el gran faro, no solo para los artistas españoles. Cuando yo me acuerdo que vi la exposición de Rothko hace muchos años en Nueva York, los primeros Rothkos, digo yo, pero si esto es Picasso, o sea, antes del Rothko abstracto, ¿no? Todos. Este es un curiosísimo Benjamín Palencia cubista, obviamente después de haber visto a Picasso, un curioso Dalí pintado en los años de la residencia, también después de haber visto a Picasso. Este es un Ismael, cuadro interesante. Aquí vemos otro artista fascinante, Santiago Pellegrín, como ven ustedes, con una reproducción de un cuadro de Picasso del principio de su época clásica, Pepe Caballero, el onubense, y por supuesto Manuel Ángeles, ¿no? Con un dibujo temprano y una de sus cabezas. Sigo un poco rápido. Domínguez, otro de esa parte de muy amigo y gran admirador. Él escribe su entusiasmo por Picasso y obviamente se ve su influencia en una sección de sus obras. Exposición de Manuel Ángeles que ya hacemos el 2002 con Vanguardia sobre papel, bueno, volviendo un poco sobre el mismo tema. En ese catálogo estaba el dibujo que ayer puso Antonio García Vascón, dedicado a Manuel Ángeles Ortiz, que Manuel Ángeles le regala cuando él sale del campo de Argel, en el sur de Francia, con la ayuda de propio Picasso, ¿no? Del cual ayer se comentó la gran amistad que tuvieron. Esta para mí es una de las cuestiones más importantes que hemos hecho, porque hablamos todos de la generación del 27, todos podemos mencionar a un grupo de poetas, pero ¿y quiénes fueron los artistas de la generación del 27? Y nadie te puede responder, porque la verdad que nunca se ha trabajado demasiado. En esta exposición quisimos un poco, de alguna manera, decir primero que hay una pintura del 27 y que además la relación entre los pintores y los poetas es cercanísima. Y cantidad de poetas pidieron a sus amigos pintores que ilustraran sus libros, había una sección dedicada a eso, y bueno, aquí por ejemplo hay un Manuel Ángeles espléndido que había pertenecido a Alto Laguirre. Aquí hay un peinado también magnífico, todos de esos años, 27, 28, un Ismael, un Timoteo Pérez Rubio, marido de Rosa Chacel, Ramón Gaya, otro personaje interesante al que también le dedicamos una exposición un poco más tarde, pero Gaya, la señora Ontañón. Ayer se enseñaron algunos dibujos, retratos maravillosos de Manuel Ángeles, que tenía obviamente una calidad dibujística extraordinaria. Uno de los retratos que se hacen en vida Lorca, ayer también se vieron los dos de Manuel Ángeles, uno de Manuel Ángeles, el otro de su hermano, este es de Pepe Caballero, y Ponce de León, un maravilloso cuadro que compra la Junta, y yo no sé ahora en qué museo está, pero vamos, una compra que nos hizo la Junta de Andalucía. Moreno Villa, por supuesto, también un cuadro que perteneció, yo creo que a Cernuda, si mal no recuerdo, es decir, esas relación enorme de los poetas y los pintores, y que había un coleccionismo casi diríamos de amigos, ¿no? Como la colección, por ejemplo, de Federico García Lorca, que tenía cuadros de todos sus amigos, un dibujo surrealista de Manuel Ángeles. Bueno, avanzamos con siempre este trabajo sobre los ismos y las vanguardias, exposición de fotografía de vanguardia en España, de vuelta a Picasso, en ese catálogo un texto precioso de Antonio Muñoz Molina, del dibujo del 27, revisión otra vez de Maruja Mayo a través del archivo que pudimos conservar de ella, que ahora pertenece al Estado vía José María Lafuente. Y la última gran exposición, digamos, donde yo incorporo, es una exposición hecha con dos galerías francesas, donde hay muchísima obra internacional sobre esta idea de lo biomórfico y la importancia de lo biomórfico en el arte, pero donde yo insistí mucho en que estas galerías presentaran a los españoles que estaban cercanos o que habían sido influenciados por lo biomórfico, ¿no?
Pues ahí tenemos a Gabriel Celaya, sus años de la residencia, donde fue un espléndido dibujante. Luego, como Alberti, empiezan como pintores y acaban. Bueno, Alberti siempre dibujó y siempre pintó, Celaya no, luego ya dedicó a su poesía. Lecuona, un cuadro completamente biomórfico, que hace pensar, por supuesto, en la escuela de Vallecas, del que vamos a ver estas dos obras de Benjamín Palencia, vallecanas totales, donde lo biomórfico pues está súper presente, ¿no? Y bueno, aquí acabamos mi presentación y le dejo el paso a nuestro siguiente y buen amigo Fernando Carnicero, con el que se me olvidó decir que la exposición de Manuel Ángeles que hicimos se hizo con Fernando Carnicero y con una galería de Barcelona, ¿eh? Siempre ha habido un poco también la intención de colaborar, de que las cosas se vieran también en otros sitios, y esa fue una exposición que hicimos con Fernando y que fue magnífica, la verdad. Muchas gracias, Guillermo. Si tenéis alguna pregunta o esto, si no soy yo, sí te quería hacer una pregunta. Ah, vale, pues. Es cierto que es un galerista que no se enfrenta a los artistas, son artistas, muchos de ellos fallecidos, pero sí tengo una pregunta que me gustaría decirla. ¿Cuál sería la actitud o cuál es la actitud actual de los artistas con las galerías? ¿De los galeristas? La actitud que tienen los artistas con los galeristas. Quizá en los años 70 era de una manera. Actualmente, ¿cuál es la que cree usted que tiene? ¿De qué manera consideran los artistas en España a las galerías? Juan Miguel puede contestar, No, que es más... Mi pregunta iba por ahí también, sí. Pero era un poco de preguntarle a un galerista qué tiene que hacer un artista emergente para poder exponer en una galería. Me refiero a un joven. ¿O qué tipo de selección? ¿De qué maneras consideran los artistas actual a las galerías? Claro. Que la mayoría parece ser que a las galerías no les importa para nada. Y yo creo que están muy equivocados. O sea, sí. No, a lo mejor es una equivocación mía. No, digo yo creo ¿cuál que es la actitud? Si me lo puede... De mi experiencia, o sea, yo trabajo con muy pocos artistas vivos. Empecé en una época, hicimos 2 exposiciones de artistas jóvenes. Una se llamó Juego de Bodegones, la otra se llamó Juego de Arquitecturas, donde hicimos un diálogo entre fotógrafos y pues estaba Ballester, Bailón, que acaba de fallecer, García Alix, y de los pintores pues estaba Sergio Sanz, estaba Diz Berlín, de Carlos García Alix, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa generación, digamos. Lo que pasa es que yo me di cuenta que en el fondo la personalidad que yo estaba creando como galerista en el espacio nuestro, pues era más bien revisar con una cierta distancia, revisar por un lado y dar a conocer. Cuando nosotros hicimos Alfonso Olivares es que había dejado, el pobre Ponce de León deja 15 cuadros, no se conocen más, igual aparecen, por supuesto, algún otro, pero Olivares deja 70, 80, estamos hablando de artistas que tienen muy poca obra, lo cual, claro, no ha ayudado nada que se den a conocer, ¿no? Y de artistas jóvenes, el único, digamos, joven realmente sería Diz Berlín, con el que yo trabajo. Mariano Carreras, alias Diz Berlín, artista que ya empieza, es como el Pepe Caballero del 27, que tenía 17, 18 años, Mariano con 17, 18 años ya viene a Madrid, entra en lo que sería un poco, no la movida, sino el arte de la época de la movida, que no es lo mismo, y Mariano le encanta el trabajo que hacemos nosotros, y un día me dijo, oye, me encantaría exponer contigo. Y a mí, como me gusta mucho su obra, pues le dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Pero realmente nosotros trabajamos poco con artistas jóvenes, ¿no? Por supuesto sigo, de hecho ahora me pidió Fer Francés, que es todo lo contrario que yo, tiene un espacio fabuloso, enorme, donde puede exponer artistas y expone artistas muy jóvenes, me pidió a ver si no me importaba
que pedirle a Dis Berlin un grupo de cuadros para exponer. Él tiene como 3 salas para exponer en una de las salas. Por supuesto le dije que sí, y además yo creo que es muy bueno para un artista como Mariano que entre en una galería todavía más joven. Pero Fer Francés, bueno, que tenga una cierta amistad, pues expone a artistas muy jóvenes. Yo creo que están pasando las dos cosas. Está claro que las redes ayudan a que muchos artistas busquen ellos su propio público. Yo conozco a algún artista que su público, que trabaja en España y que su público está en China. O sea, él vende casi todo lo que hace por internet a China. Obviamente ese no tiene nada que ver con el mundo de las galerías, pero todavía la galería es, primero es un espacio gratuito, que es una cosa que nos olvidamos muchas veces. O sea, es un espacio cultural, es una industria cultural, no se paga por entrar, etcétera, etcétera, y permite, bueno, la labor que ha hecho siempre la galería. Al final es una actividad como muy básica en cierta manera, ¿no? Dar a conocer. Lo que pasa es que hoy en día, además de dar a conocer, muchas veces ayuda a producir la obra, ¿no? Toda la obra como vídeo, instalaciones, arte mucho más ligado al mundo de la tecnología, etcétera, etcétera, pues muchas veces el galerista consigue consigue financiar cosas que el propio artista muchas veces no puede hacer, ¿no? O sea, yo creo que esa alianza es una alianza que sigue todavía muy presente, pero que se han abierto obviamente otras vías para que los artistas jóvenes puedan difundir y vender su obra, porque si no vendes, pues tienes que buscarte otro trabajo. O sea, eso es evidente y eso es lo que no queremos que pase, ¿no? Has contestado también un poco a mi pregunta. ¿Alguna pregunta más tenéis para Guillermo? Bueno, luego, si queréis, si nos queda tiempo, con los coleccionistas podemos... Bueno, pues ya solo me queda presentar a Fernando Carnicero Ruiz. Es otro galerista, también galerista de anticuario, con una gran tradición, porque creo que es familiar. Pues ya tu padre, ya os digo que me han dado los datos esta mañana, pero con una tradición familiar y tiene la galería en Granada. Por eso lo llamamos un poco su presentación, el arte contemporáneo desde la Alhambra. Entonces, Fernando, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Pues sí, efectivamente mi trayectoria empieza más como anticuario. Lo que pasa es que desde el principio yo tuve la idea de, siendo anticuario en Granada, que es una ciudad, como todos sabemos, muy turística, pues claro, el negocio enfocado también hacia el turismo. El turismo no de souvenir, muy estrictamente en antigüedades, en un principio. Pero claro, eso se fue ampliando en buena parte gracias a Guillermo de Osma, a un interés, como digo, mucho más amplio, que incluiría también el arte del siglo XX. Y yo desde el principio tuve el planteamiento de qué podía ofrecer que tuviera una relación directa con Granada al público. Y eso, en el caso de Granada, por suerte, pues me ofrecía un abanico extensísimo, desde los viajeros del siglo XIX, en lo que también compartimos Guillermo de Osma y yo interés. Todos esos viajeros del XIX que pasaron por Granada, pues ya era para mí una posibilidad interesante de ofrecer a ese público visitante de Granada esas imágenes de Granada hechas en el siglo XIX por viajeros, artistas viajeros. Y, por supuesto, el arte granadino, y en donde me encuentro con el gran personaje, que es un poco el motivo, yo creo, que de mi presencia aquí, que es Manuel Ángeles Ortiz. Yo, Manuel Ángeles Ortiz, creo recordar que el primer contacto con su obra fue en el muy principios 80, una galería que fue para mí también muy influyente, un poco como el caso de Guillermo de la Galería Multitud. En mi caso fue la Galería Palace, una galería en Granada que tuvo actividad desde muy final de los 70 y sobre todo en los principios 80 era como la gran galería que a los jóvenes, al público granadino, yo ya con mi vocación de anticuario,
tengo también que mencionar una predisposición por el arte en general y por el arte moderno y contemporáneo. Entonces, claro, yo joven iba allí y me fascinaban esas exposiciones, pues que hacían sobre todo de artistas contemporáneos, de José Guerrero, yo recuerdo Chema Cobo, Gerardo Rueda, los pintores locales granadinos como Julio Juste, nacido en Beas de Segura, en Jaén, que también tenía una presencia muy importante en esta galería, y entre estos, un poco como una cierta anomalía, el caso de Manuel Ángeles Ortiz, porque Manuel Ángeles, aunque según veo en la biografía vivía hasta el 84, yo creo que la primera exposición que vi en la Galería Palas de Manuel Ángeles, él estaba vivo, pero no sé, recuerdo la sensación que tenía era como de un artista de otra época, claro, en comparación con Julio Juste o con Gerardo Rueda no tanto, Guerrero de pronto tampoco tanto, pero me parecía más como esa escuela de París de mediados del siglo XX, y bueno, fue una fascinación, fue como después he podido comprobar que ocurre con muchos de los clientes que tengo de Manuel Ángeles Ortiz, y aquí ya me quiero centrar más en el puro coleccionismo de Manuel Ángeles Ortiz en concreto, cómo hay de pronto una fascinación, es un artista que genera ese atractivo instantáneo, casi de impulso, que no necesariamente está o no siempre está conectado con un trasfondo oculto, con una relación con el arte de su tiempo, sino con una pura, pues digamos, energía de la pieza, de la obra que se transmite al espectador. Bueno, Manuel Ángeles Ortiz tiene ese poder, como digo, que se refleja en su mercado, se refleja en un coleccionismo, bueno, muy de impulso. Y esa exposición pues a mí me marcó y fue el inicio de mi interés por tener Manuel Ángeles Ortiz como oferta en mi galería anticuario, en aquel tiempo más anticuario, ahora desde hace ya muchos años también galería, en donde se expone también obra contemporánea, obra del siglo XX, obra de vanguardias. Y bueno, desde ese momento, ese primer impulso, luego tuve la suerte de contactar con la familia muy unida a Granada, lo pude conocer y empecé pues a tener obra de Manuel Ángeles que conseguí directamente por la familia, y una primera exposición que fue la que ha comentado Guillermo, que hicimos en Barcelona, Sala Dalmau, en Madrid, Guillermo Osma, y en Granada, Ruiz Linares. Y desde entonces pues he tenido siempre obra de Manuel Ángeles y siempre tengo alguna pieza expuesta. Y bueno, el motivo aquí, que era un poco hablar del mercado de Manuel Ángeles, pues yo el mercado hacia un nivel muy, ¿cómo decir?, muy serio, muy de mercado, muy de datos, pues no sabría decir. Me parece que Manuel Ángeles, no sé qué opinan Guillermo y sobre todo Miguel como coleccionista, me parece que es más un artista que no ha alcanzado el gran mercado, no tiene unas cotizaciones altísimas. Es verdad que está en las grandes colecciones, está como bien representado, tiene como ese respaldo de la historia, de la crítica, un respaldo del culto, digamos, pero luego no se traduce en estas colecciones, en este coleccionismo que se ha ido generando en España, sobre todo a partir de los 80, que creo que Ortiz se queda un poco de lado. Está presente donde tiene que estar, Reina Sofía, grandes exposiciones, pero luego en ese coleccionismo particular me da la sensación de que se ha quedado un poco de lado. De eso Guillermo nos sabrá hablar más, pero solamente quería añadir que luego tiene otro coleccionismo, como decía antes, más espontáneo, más de ese impulso, y que yo he podido comprobar, ya un poco la anécdota que quería contar.
he podido comprobar en mi negocio, en mi galería, con los turistas. Porque de pronto pues, nos hemos encontrado con un Manuel Ángeles Ortiz precioso allí enmarcado, y llega un inglés, llega un americano que no tiene ni idea de quién es Manuel Ángeles Ortiz. Es verdad que yo me encargo de explicarle la importancia que tiene, y de pronto termina siendo comprado por mucha gente que no tenía ni idea. Entonces quería señalar esta circunstancia, porque no tanto un artista que está muy integrado en ese gran coleccionismo, pero sí un artista que llega a muchísima gente de una forma muy auténtica, muy libre de la crítica, muy libre de cualquier conducta, es como completamente libre, que eligen ese Manuel Ángeles Ortiz. Yo tengo una anécdota, tengo muchas, pero no quiero aburrirle. Tengo una muy bonita de una familia, un matrimonio con hijos norteamericanos. Pasaron pues esas cosas que hacen los norteamericanos, los europeos, que se pasan medio año sabático viviendo en Granada, y sus hijos van al colegio en Granada y no sé cuánto. Y le encanta Granada, que les parece una experiencia vivir allí. Me decía que le gustaban mucho, que había pintadas en la calle, que era como algo muy de, no sé, lo verían como algo exótico, de un tipo de expresividad medio artística. Bueno, al final en mi tienda dudaban que si un grabado del siglo XIX, una vista de Granada, otra cosa así muy naturalista, muy realista, alguna vista de Granada, y al final optaron por un paisaje de Granada, una de sus series, de las series de Manuel Ángeles Ortiz de tema granadino, que es la vista, seguro que la conocen, ¿no? Que se ve la catedral, se ve la cúpula de Santo Domingo y la torre de la iglesia de San Cecilio, pero de una forma muy esquematizada, que solamente reproduce de forma esquemática esos 3 puntos, esos 3 hitos, y con eso realmente refleja ese pedazo de Granada, ese trozo de la ciudad, y de una forma pues, muy poética, muy bonita, que fue la que precisamente eligieron estos norteamericanos, que no eran coleccionistas de arte contemporáneo, que no conocían a Manuel Ángeles Ortiz, y de pronto optan como la manera de llevarse el recuerdo a su casa, esa obra de Manuel Ángeles Ortiz. Y no sé, creo que es muy bonito esa forma de llegar que tiene Manuel Ángeles Ortiz, y esa forma de extender el mercado hasta el mercado y el coleccionismo hasta el no coleccionista, en el sentido de coleccionista serio de la asociación, por ejemplo. Y era lo que quería comentar sobre Ortiz, a no ser que surja, queráis añadir algo. Miguel ha sido gran aficionado, creo que es uno de esos que ha tenido, no sé cómo decir, no es la maldición, habría que la bendición de subyugarse por Manuel Ángeles. Yo he visto con mis propios ojos a Miguel viendo cuadros de Ortiz y emocionarse, y eso lo veo una maravilla, eso lo veo precioso en el arte, y lo lleva a un coleccionismo, como digo, muy genuino, muy bonito. Tú ¿no? Sí, ¿Recuerdas sí. mucho? Hombre, yo... Sí, sí. Sin duda. De acuerdo. Sin duda. Gracias, Fernando. Si tenéis alguna pregunta para nuestro segundo galerista, y ya pasamos con un coleccionista. Si tenéis alguna pregunta para él, para Fernando. Aquel cuartito pequeño, porque está dividido en 4 torres y hay un espacio nada más que para él dedicado. Hay gente que va, le explico lo que es Manuel Ángel Ortiz, conozco toda su historia, su vida, lo he leído, lo he releído,
y lo estudio y cada vez y entonces hay gente que lo comprende y hay otra gente que se queda así como pasmado, ¿no? Porque allí tenemos el Mirador de San Nicolás, el Camino de los Cipreses, bueno, el homenaje al Greco y demás. Pero luego hay un cuadro que para mí no paro nunca de verlo, y es lo que él vio en ese camino que iba cuando iba a Francia, que es Fugitivo. No sé si conocéis el cuadro, está, y yo creo que lo pintó en la época de guerra, de las veces que vino, porque él sí podía venía, yo no sé cómo se pasaba de Francia a España. La prueba está de que estaba con Miguel Hernández cuando se enteró que mataron a su amigo García Lorca. Estaban en Madrid, se lo dijeron unos militares, han matado a Federico García Lorca, porque ahí hay un conjunto de Miguel Ángel, de Lorca, de Manuel Ángel Ortiz, y había ahí un cúpulo de gente, Picasso, Miguel Hernández, y entonces ese cuadro yo me tiro algunas veces después de que se va la gente, porque ahí es donde se acaba la visita, porque es lo último. Hay una galería de los últimos pintores jienenses, unos que viven y otros que han muerto, y yo en esa habitación, se va la gente, yo me quedo ahí, porque ese cuadro tiene una lectura preciosa. Yo recomiendo que vaya la gente a ver ese cuadro. Y creo que estaba pintado cuando Picasso estaba pintando el Guernica, porque claro, es lo que se veía, el paso de la frontera, huyendo de la guerra. El fondo es de sangre y se ve el hambre, esa mujer con el niño abrazado, como se está viendo ahora mismo las guerras que hay. Entonces, recomiendo que se vaya a esa habitación de Manuel Ángel Ortiz y vea los cuadros que hay. Y ahora más, porque 3 de ellos lo ha entregado en testamento Pilar Palazón, que fue cuando se le hizo el homenaje aquí en LE, que yo estuve con él. Yo tengo el libro que se hizo, vestido de blanco, con ese chaqueta, con ese traje blanco, con el clavel, el sonrisa, como le decía Picasso. Y para mí, yo recomiendo, ahora que están aquí todos, recomiendo que se vaya a ese museo y se vean los cuadros de Manuel Ángel Ortiz. Y digo una cosa también, como aquí se decía, que de Picasso, que era un pintor francés que había nacido en España, no. Manuel Ángel Ortiz nace en Jaén, se va por circunstancias familiares muy pronto a Granada, y su vida la pasa, de juventud, pues la pasa en San Clemente, con los gitanos, y con Lorca, y con Falla, y ahí es donde se crea el Manuel Ángel Ortiz, ese artista, para mí, impresionante. Y luego le pediré la dirección, porque yo voy mucho a Granada, tengo mi nieta y mi hijo en Granada, iré a visitarlo a usted, ¿eh? Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Tenéis algún comentario? Yo quería haceros una pregunta a los dos, ya que tenemos 2 galeristas, y es cómo veis un poquito el tema de la juventud en las galerías. O sea, una pregunta en el sentido de si cuando es la exposición de un consagrado va más la juventud, o cuando es un emergente, un innovador, van más los jóvenes. No sé, un poco una reflexión sobre los jóvenes en las galerías. Añades tú lo que comenta tú, vamos. Claro, Bueno. Entonces, no, mi experiencia es que vienen, o sea, no en cantidades, y bueno, de hecho, también lo vemos aquí, ¿no? O sea, hay una escuela de artes y oficios, y esto no está lleno de estudiantes de esa escuela, habrá algunos, pero bueno. O sea, también ellos tienen que poner algo de su parte. O sea, nosotros ya la ponemos, las galerías están ahí, se publicitan, salen. Si tenemos algo de suerte y la exposición lo merece, pues sale algo de prensa, y eso obviamente es un reclamo fantástico y ayuda muchísimo. Pero yo veo que sí vienen. Nosotros, depende mucho de las exposiciones también. Ahora, por ejemplo, acabamos una exposición de Kiko Rivas, personaje fascinante, un gran animador cultural de los 70s, 80s, un hombre de excesos en todos los sentidos, creativos,
existenciales de todo, y claro, y murió un poco de sus excesos ya en 2008, ¿no? Un hombre ligado al mundo de la movida, muy amigo de Pedro Almodóvar, Blanca Sánchez, bueno, un poco, pero también hizo cosas muy importantes, ¿no? Él nos redescubrió a Alberto Greco, que es un artista fundamental, con una exposición en el IVAM absolutamente soberbia, con un catalogazo, bueno, realmente Maruja Mayo, o sea, realmente un hombre que está todo el rato generando cosas. Por ejemplo, esta exposición ha traído a muchísima gente joven. Y Kiko ya fallece a muchos años y ya empieza a ser un personaje de la historia. Pero claro, el lenguaje de Kiko, pues mucho collage, dibujo hecho rápido, él nunca llega a tener un estudio, se cambia de casa todo el rato, mucho casas de amigos, o sea, realmente el último gran bohemio de la escena artística española, seguramente. Entonces el lenguaje pues hecho en cosas rápidas, collage, dibujos realizados con rapidez y tal, pues eso atrae muchísimo a la gente joven, ¿no? Y yo creo que vienen, sí. O sea, deberían de poner algo más de su parte, pero sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Si no, no sé si Fernando... Gracias, Guillermo. ¿O quieres aclarar algo más, Fernando? Sobre no, me parece que sí, que la gente joven, claro que sí. La última obra que he comprado era de Corribas. No me digas, pero no a mí, qué descarado. Bueno. No había venido aquí todavía. Bueno, gracias a los dos, Guillermo y Fernando. Ya solo me queda presentar a Miguel de Páramo Argüelles. Él hizo su juventud en Granada, donde estudió Derecho, después hizo notarías. Debido a su profesión, naturalmente, pues se habrá recorrido casi toda España, o media por lo menos. Ahora nos lo contará él. Su gran pasión, no hay que hablar más, es coleccionista, la pasión es el arte y creo que también la lectura, porque dentro de la colección, según me comentaba, también tiene colección de libros de primeras ediciones. Y luego pues tiene un pequeño vicio que se va a distraer y cuando estoy se va a pasar los días o fines de semana a descansar a un Carmen que tiene en el Albaicín, en Granada. Y nada más, ya solo como coleccionista que hable un poco de la historia de una colección de arte, que en este caso es la suya. Bueno, buenos días a todos. Bueno, es muy complicado buenos días, que va a ser complicado en tan poco tiempo, que además no me quiero hacer pesado, explicar el título Vida de un coleccionista. O sea, imagínate, o sea, historia de un coleccionista es casi imposible, ¿no? Pero bueno, voy a intentar concretar un poco, haciendo un poco uso de mi profesión de notario, pues hacer un poco un esquema sencillo para que se entienda. La idea mía el hecho de ser coleccionista me viene evidentemente de algo fundamental para mí que ha sido la lectura, ¿no? Desde muy pequeñito pues me encantó leer y a través de la lectura pues llegué al arte. Una vez que superé el hecho de la carrera y las oposiciones, que ya de por sí pues estudiarse 524 temas te deja bastante quemado, pues ya una vez que aprobé las oposiciones, y tuve la suerte de aprobarlas muy joven, pues con la suerte igualmente de tener a una mujer, a mi mujer a mi lado siempre, que desde que tenía yo 18 años y ella 15, hemos estado siempre juntos, pues me he podido dedicar a mi verdadera pasión, que es el arte. No solamente el arte entendido, o sea, solo la pintura, sino que he intentado, bueno, hay una famosa novela donde un coleccionista quieres acapararlo todo. Por eso cuando te dicen que el coleccionista catálogo razonado, yo de razonado nada. ¿Cómo va a ser razonado? No puede ser razonado puesto que cuando adquieres algo, pues tienes la pasión de decir, qué pena, no he podido comprar esto, se me ha escapado esto, no he podido... O sea, es imposible. Entonces, tienes que, no sé, yo por lo menos, mandar un mensaje, ante todo, de que no se necesita ser millonario ni nada de esto para hacerte una buena colección, sino que lo que se necesita es un trabajo y un cariño y un estudio,
Y luego, evidentemente, que hay una evolución en todo coleccionista. Yo, por lo menos, la he tenido. Es decir, cuando yo tenía 25 años o 28, pues empecé, sí, aprobé con 24, porque muy joven, y entonces, insisto, pues tuve suerte de que a partir de los 24 años pues pude dedicarme a coleccionar. Y entonces, pues claro, evolucionas. Yo empecé, pues mira, también esa evolución va en función, yo creo, también de los sitios que vives, en donde vives. Yo he tenido la suerte de que por mi profesión he vivido en muchos sitios, y en cada sitio siempre he acompañado de la familia y de una mujer a mi lado que le gusta también, o más que a mí, el arte. Eso también hace mucho. Y claro, pues la primera etapa, pues estuve viviendo en Galicia, pues me empecé pues por la pintura gallega, sencillamente. O sea, empecé a ver a Colmeiro, a esta gente, Guillot, pues los famosos grabados de Castro Gil. O sea, fue un poco así, ¿no? Luego siempre he tenido igualmente la gran suerte de tener el punto de contacto en Granada, porque aunque yo nací en Madrid, he vivido mi infancia y mi juventud en Granada, y la gran suerte de poder adquirir, después de mucho esfuerzo, un Carmine en el Albaicín. Y claro, eso ya pues a mí me mató, literalmente me mató. Y esa suerte de vivir en Granada, bueno, aunque insisto, viviré fines de semana, puesto que he vivido también con un gran orgullo, tanto en Villacarrillo como en Linares, también estuve, y ahí pues claro, en Linares y en Villacarrillo, pues Zabaleta. Es decir, siempre, dependiendo del sitio donde he estado, Quesada, iba a Quesada, pues Zabaleta. He ido siempre así, ¿no? Y luego, claro, ya llevo viviendo 36 años en Barcelona. Y claro, Barcelona es un punto, aunque ahora desgraciadamente haya muchos problemas, es un punto cultural impresionante. O sea, entonces, claro, eso me ha permitido pues conocer y dedicarme mucho sobre todo a la vanguardia, ¿no? En Barcelona, además, Manuel Ángeles Ortiz, pues por su familia, y luego también conocer yo a Mariana, la Galería Dalmau. La Galería Dalmau, pues tuve la suerte de poder adquirir bastante obra de Manuel Ángeles, no digamos ya en casa de Fernando, en Granada, que también lo hemos visitado con mucha frecuencia, y dedicarme bastante a la pintura también jienense, porque también me ha gustado, soy un fanático de Peinado, también tengo cosas de él, que me parece un pintor extraordinario. Eran para mí los cuatro grandes, ¿no?, que iban siempre juntos en París, que eran Peinado, Ginés Parra, que me parece otro pintorazo almeriense que no es muy conocido, pero bueno, no más que conocido, fue un hombre desgraciado en su vida, pero era tremendamente querido por Picasso, hasta el extremo de que lo consideraba el mejor de todos, y le pagó hasta el entierro, porque el pobre Ginés Parra murió en la más absoluta indigencia, y tenía una colección de arte maravillosa, la tuvo que vender, bueno, fue. Y decía, claro, Ismael, por supuesto, y Manuel Ángeles. Ya sabéis la historia de Ismael, porque Ismael también de la Serna no triunfa en Picasso, porque el meterse con las mujeres es una historia. Sí, es así. Le pasó esto y Picasso le juró y le prometió que no volvería a pintar, o sea, no volvería a vender un cuadro, y me parece un pintor extraordinario. Y le hacía yo totalmente la razón tanto a Fernando, sobre todo a Fernando, en el tema de Manuel Ángeles, que tal vez no esté tan absolutamente considerado, y a mí me parece un pintor excepcional, ¿no? Presumo de que tenemos una buena colección de Manuel Ángeles y de Ismael. De vanguardia, pues también, ¿qué os puedo decir? Pues de Colmeiro, bueno, de casi todos los autores de Bores. Es decir, hemos ido poco a poco recogiendo una bella colección, pero que también, insisto, que la vida del coleccionista, por lo menos la mía, es una vida que nunca para. Y el grupo El Paso, pues también he buscado cosas de Saura, todo eso. Es decir, es complicado, ¿no? Y además con una particularidad también, que es que no vendo. O sea, tengo la cosa, el acaparar, es horrible,
Porque claro, hay una novela también famosa de un librero que compraba el libro y para que la mujer ya no se enterara, hacía una ventana y tiraba los libros, llegaba a casa para que la mujer no supiera que había comprado un libro y los tiraba a un patio, y ya el libro ya, o sea, la casa, pues a mí no me ha pasado así algo parecido porque tengo la suerte de que mi mujer se entera de lo que adquiero, ¿no? Pero si no sería terrible. Entonces, lo que quiero es mandar un mensaje sobre todo de que os animéis a la colección dentro de cada una de sus posibilidades. Es muy bonito coleccionar y me parece algo maravilloso. Yo, de luego, claro, soy un auténtico fanático, lo defiendo a muerte y poco más puedo decir. O sea, estoy a vuestra disposición también para las preguntas que queráis hacerme. Los que somos coleccionistas, la verdad, tenemos esa suerte. Tú, como no estás en nuestra asociación, pues no prestas cuadros, ¿ves? Bueno, yo he estado he sido un poco anárquico y un poco autodidacta, Nosotros pero ahora prestamos y dejamos cuadros para que la gente pueda acceder a un patrimonio que para mí es un patrimonio que sea nuestro particular, pero es un poco universal. Y los coleccionistas pienso que este patrimonio debemos dejar que la gente lo vea. No, para mí además estoy totalmente de acuerdo y además, de hecho, bueno, ya he hecho algunos contactos tanto a nivel Granada como a nivel Barcelona. Sobre todo me gustaría mucho pues que en Granada quedara gran parte del legado. Bueno, también en Barcelona tenemos casa también, pero claro, Granada me une por mil razones, ¿no? Porque toda la familia es granadina y me gustaría mucho en Granada dejar cosas. Si queréis hacer una pregunta, me he metido con él, pero si queréis hacer alguna pregunta, por supuesto, que entremos en diálogo todos. Si queréis comentar con... Bueno, acaparador, sí. No. No, al contrario, yo siempre que precisamente Fernando, pues una exposición que hizo en Granada sobre Anselmo Miguel Nieto, y lo presté encantado, que va a todo lo contrario. O sea, la palabra acaparador la digo no en ningún sentido peyorativo, sino pero de prestarla encantado de la vida. O sea, yo disfruto con que una persona... O sea, lo que me encanta es que un chico joven, una persona mayor, mire el cuadro y lo vea. O sea, disfrutaría. Yo disfruto enseñando las cosas que tengo. De hecho, tengo un Carmen y está usted invitado cuando quiera verla. Sí, pero creo que el arte, estamos hablando de pintura, puesto que estamos pues, en eso, creo que el arte de los grandes pintores, porque sabemos de algunos coleccionistas con muchísimo dinero que están guardados, y eso debía de ser para cultura, para la juventud, para el pueblo, para que lo viera la gente, que están guardados, que están hay muchos cuadros guardados y lo sabemos, y usted lo sabe como cualquiera. Pero perdona, no es así. Lo que pasa es que hay dos tipos de coleccionistas, entiendo yo. Unos que somos nosotros, que somos unos coleccionistas, ya te he comentado que no llevas razón, porque nuestra asociación nos piden obras y las estamos cediendo. Sin duda. Es al revés. Fíjate que yo me espero, para esta que te comento de Cádiz, que será un problema para Alicia seleccionar 50, 60 o 70 obras, cuando te estoy hablando que tenemos entre todos a lo mejor 40.000. Para seleccionar 60, imagínate la labor de la comisaria, ¿no? Tampoco le vas a mandar todas, pues si yo tengo 500 o 1.000, no le voy a mandar 1.000 fotos, sería absurdo. Tiene que ser un poco lo que yo vea, o de acuerdo con la petición que te hace la comisaria de por dónde va el criterio de esa exposición. No, pero si no me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo a los grandes coleccionistas. No, por eso es que no me has dejado terminar. Te estoy diciendo lo que somos nosotros, como coleccionistas, como pueda ser cualquiera. Oye, tener 10 grabados de pintores, eres coleccionista. Sí, de eso aquí en la sala creo que estarán más de 10 o no lo sé, pero que no es lo que se piensa. Ahora, el otro tipo de coleccionista que no es coleccionista es que tú compras ahora un cuadro de Picasso, mismamente, ayer se subastó uno, 130 millones, entonces lo hacen
aparte que tampoco son privados, son fundaciones, son fondos, son cosas de estas, entonces lo compran como inversión, y ese es otro tema, eso no es coleccionismo, ese es otro tema. O sea que hay dos tipos de coleccionistas, pienso yo, como mínimo. Luego están las instituciones, etcétera, etcétera. Don Miguel, una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cuál es realmente, si nos quiere revelar, qué es lo que le hace comprar una obra, elegir aquella? ¿Es algo personal de una obra que le gusta? Sin duda. ¿Se deja influenciar por corrientes, por amigos, por gente? ¿Realmente cuál es el secreto a la hora de que usted ha decidido? Bueno, indudablemente hay profesionales extraordinarios, y aquí tenemos a dos de ellos, que evidentemente te aconsejan, o sea, y te pueden decir, mira, este autor si es interesante o no es interesante. Y evidentemente yo estoy abierto a todo. Ahora, que duda cabe, yo jamás compraría, eso sí lo puedo decir con orgullo, ni he comprado una obra por invertirla, si no me gusta. O sea, nunca, jamás. O sea, a mí me tiene que gustar el autor. Me pueden decir, mira, compra este autor, que dentro de unos años va a ser una figura. No soy de ese tipo de colección. Ahora, que duda cabe, puede haber también algún momento determinado en que, si no se con eso, entonces nunca a los autores que empiezan, nunca se les daría oportunidad. O sea, puede haber también, mira, ¿te gusta este autor? Pues este autor promete, se dice la palabra promete, ¿no? Pero me tiene que gustar. Si no me gusta, no. Sería muy complicado que yo comprara algo que no me gustara. Ahí vuelvo a lo mismo, hay dos tipos, entiendo yo también, de colecciones. Y una es, vuelvo a repetir, nuestro caso, y luego hay otro tipo de colecciones, como puede ser las fundaciones. Ayer se inauguró la de Hortensia en Valencia, que sí tienen sus asesores. Claro. Y entonces se compra, porque no me imagino yo, hombre, Hortensia, si le gusta a un pintor un cuadro, le dirá a su asesor, oye, ¿qué te parece este o tal? O me gusta y punto, y lo compra. Pero en general tiene sus asesores. El de Hortensia me parece que es, ¿cómo se llama este crítico de arte? Bueno, ahora hay un pintor, un Calleja, no sé, bueno, que ahora, pues fíjate, Calleja era un pintor que hace unos años, me han ofrecido un Calleja a lo mejor por 2.000 euros, 3.000, y hoy está en 70, 80, 100.000, 200.000 euros, fijaros. En cuestión Ha llegado a venderse en 1 millón. En 1 millón, sí, un Calleja. Era un horror. Y es, para mi gusto, un horror. Bueno, eso es un tema muy largo. Esto de los precios, todos sabemos. Pero yo creo que en el caso español, la verdad que los coleccionistas, incluso los que tienen muchísimos medios, son prestadores en la mayoría de los casos. Sí. O sea, y de hecho, es decir, Juan Abelló, los hombres más ricos del país, ha expuesto su colección entera no, porque obviamente hay muchas cosas, pero una gran parte ya se expuso en Centro, ahora expuso la colección centrada en Madrid, en la sala, en la Comunidad, en la Puerta del Sol. Es decir, Alicia Koplovich, otra maravillosa y coleccionista con criterio de colección absolutamente extraordinario, también ha mostrado su colección. Es decir, hombre, hay por supuesto el que no le gusta prestar, pero yo que nosotros, es decir, mi mujer y yo y mis hijos coleccionamos, pues en estos momentos yo tengo 12 piezas fuera de mi casa, que mi casa no es Lidia, quiero decir, que está lleno de huecos, y mi mujer está horrorizada, y dije, pero ya basta ya, ¿no? Pero tengo ahora mismo bueno, pues también es bueno prestar, o sea, vamos a ver, prestar le da un prestigio a la obra también, ¿eh? O sea, que eso es una parte también que yo creo que todo coleccionista considera, ¿no? Es decir, cuando tú prestas una exposición importante, pues va generando un pedigrí y enriqueciendo, digamos, el historial de la obra, ¿no? Pues se ve, está en un catálogo, está reproducida, se estudia, muchas veces hay un comentario sobre la obra. Con lo cual, bueno, pues también al coleccionista le están dando una información y le están dando un plus, ¿no? Sí, yo también querría decir que es importante para intentar defender el patrimonio español, o sea, intentar que no salga, o sea. Pero ahí Miguel, entramos en el... Yo por mi profesión, lo digo con toda la sinceridad, cuando estaba en Galicia, he visto auténticas salvajadas en iglesias, disparates de haberse cometido auténticos crímenes,
que han salido a Alemania, sitios, jamás, voy a decir, jamás he hecho eso. O sea, me ha parecido es decir, que también debemos de fomentar el coleccionismo por la idea, sobre todo, de defender lo nuestro, ¿no? Y claro, yo antes de que se vaya un Zabaleta afuera, pues intento que, bueno, dentro de mis limitaciones, que se quede aquí. Esa es la idea, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces también... No, tampoco es malo que salgan las obras. Sí, o sea, ya, vamos a ver, depende qué obras, claro. ¿Qué obras? Sí. Pero que Zabaleta vaya al MoMA, pues sería el Hombre, sueño el indudablemente. sueño de Quesada, el sueño de Zabaleta, nunca mejor dicho. Zabaleta que vaya al MoMA sí, pero que, por eso, como yo he visto tantas cosas, quiero decir que no solamente me he dedicado a la pintura, he visto auténticas barbaridades en temas de iglesia, etcétera. Ya. Pues quiero que es otro tipo de colección. Pues eso, defender sobre todo que el coleccionismo en España, defenderlo aquí. Bueno, pero ahí, perdona, y soy muy rápido, pero este es un tema que abre, claro, una puerta enorme y del cual es muy culpable la administración. Sin duda. De la cual ya hemos hablado aquí ayer bastante, pero o sea, es todo para impedir que el coleccionismo privado se expanda, mejore, sea grande. Es decir, tenemos el IVA a la importación más alto de toda la Comunidad Europea, no tenemos un IVA cultural. Llevamos 20 años pidiendo una ley de mecenazgo. Tienes obligatoriamente que meter tus obras de arte en patrimonio, es decir, estás pagando por prohibida algo la que no obra, produce, vender obra fuera, lo eso, cual hasta en Francia, país socialista donde los haya, Eso es cierto. y que empezó el primero a imponer el impuesto de patrimonio, confiscatorio por cierto, las obras de arte estaban exentas desde el principio en Francia, o sea, no se les ocurrió obligar a los coleccionistas a declarar sus obras de arte porque los coleccionistas se iban o vendían, que es lo que está pasando en España. O sea, tenemos una situación hoy en día que afecta muchísimo al mercado del arte, que afecta muchísimo al coleccionismo privado, y alguna vez tengo amistad con alguno de estos grandes coleccionistas y están todos parados, están todos horrorizados del poco apoyo que tienen de la administración y la poca sensibilidad que tiene la administración cuando una gran parte, como decías tú, de ese patrimonio privado, que es el pilar del coleccionismo, es el individuo, no una fundación, un museo, eso viene luego, pero ese mundo del coleccionismo privado acaba en gran parte en el patrimonio público. Y hay miles de ejemplos, pero miles de ejemplos. Entonces, Sí. Además, aquí es de los pocos países, ¿verdad?, que una obra después de 100 años no se puede ir de España, no puede salir. no tienes que pedir un permiso, entras el en Prado, mil cosas, mil problemas, ¿no? No tenemos una ley de mecenazgo y se está pidiendo, la tienen todos los países en España, ¿por qué no? Hasta en Castilla-La Mancha lo llevan prometiendo una ley de mecenazgo regional y lleva ya como 8 o 10 años, no sé, la pregunta de siempre. Sí, se está estudiando, se está viendo. Y no tenemos una ley de mecenazgo, entonces todo eso pues no favorece a que haya más coleccionistas. Hola, ¿qué hay? Guillermo sabe que yo soy coleccionista de libros, especialmente Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, y hay algo, le comentaba esta mañana, que al final de colecciones, yo hablo mucho con libreros, no solo de España, sino bastante internacionalmente, y los libreros me comentaban siempre que ellos viven de las viudas, y perdona por la expresión machista si alguno la considera así, de las viudas y las divorciadas, y esas colecciones se deshacen. Sin duda, ¿verdad? Se deshacen. Y los Eso hijos. es una idea, ¿no? Es cierto. Pero aparte de eso, escuchándolo, se me estaba ocurriendo, cuando dice tengo una gran colección, llevo muchos años, desde los 24 años, Barcelona, tengo casa en Granada, etcétera, siempre se necesita un gran espacio para todas estas cosas. Y me comentaba eso. Y yo siempre he estado muy preocupado con el tema de que, bueno, esas colecciones se deshacen en un momento determinado, aunque uno lo pueda acceder. Yo le quería preguntar algo muy concreto. ¿Tiene usted catalogado todo lo que tiene? Bueno, libros sí, prácticamente sí, porque estuve durante 3 años una bibliotecaria, estuvo en Barcelona trabajando en y sí, prácticamente lo tengo todo
Todo recogido, sí. Y la siguiente pregunta, entonces, en general, ¿es normal eso, que se catalogue o uno lo tiene y lo pone allí y se olvida de él? No, yo lo olvido, no, yo lo tengo catalogado, sí, lo tengo catalogado y lo veo, lo tengo bien, o sea, por autores, por toda la generación del 27, por ejemplo, sí, lo tengo todo catalogado. Yo creo que en general la mayoría de los coleccionistas sí lo tienen, a lo mejor no de una forma profesional, pero sí tienen su control, su información sobre cada pieza, recortes, catálogos. Sí, el coleccionista, digamos, más serio, con una afición más arraigada, creo que sí, que eso se suele dar. Yo precisamente ayer estuve hablando de Vázquez Díaz y me llama la atención, le hago la pregunta porque hay un museo donde no sabían ni lo que tenía. No sabían lo que tenía, están ahora mismo catalogándolo, ¿no? Y por eso era la pregunta, sobre todo por la dispersión de la obra, cuando uno fallece, evidentemente vamos a fallecer todos, creo. Además tenemos 3 hijos que les gustan también mucho, ¿no? Mis hijos... Ese no es mi caso, pero bueno, me alegro por ello, claro. Muchas gracias. Lo que sí también es cierto que vas mucho a sitios, por ejemplo, en Barcelona hay un sitio, igual que hay el Rastro en Madrid, yo soy de los que hoy todos los domingos a las 8:30 estoy en el Mercado San Antoni, ahí buscando libros, mirando libros y da mucha pena, sí, muchas veces ves eso que se ha deshecho una colección, ¿no? La han destrozado y la han medio, bueno, lo que hay, sí, libro viejo. Eso sí es cierto, es así. Se pierden muchas colecciones. No, pero en general yo te hablo de la asociación y nos hablamos y comentamos y en general prácticamente todo lo tenemos catalogado. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo lo voy a tener catalogado? Que tengo esculturas, soy coleccionista, un loco coleccionando esculturas y muchas de gran formato, sí. Que no las puedo ver todos los días, algunas sí, las que tengo en el estudio, pues las veo, por otras no. Entonces, con 1.500, no sé las que... Si ahora me dices, oye, ahora cuando nos piden obra, tal, ¿qué le digo? Tengo que mirar. O sea, lo tenemos catalogado en general. Yo pienso que sí. Sí, yo quería añadir, aparte de el coleccionista que tiene su interés en la colección sincero, que hace ese catálogo, y también relacionado con una pregunta que ha hecho un señor antes, si la manera de comprar viene, digamos, determinada o hay ese asesor o de alguna manera. A mí me gusta mucho la figura del coleccionista, que Miguel es uno de los mejores ejemplos, que, bueno, no sé en qué orden, que la colección le hace estudiar literatura e historia del arte y profundiza de una forma extraordinaria en eso cuando no es su actividad normal. En el caso de Miguel, el ejemplo perfecto, pero lo podemos extender a muchísimos coleccionistas que se dedican a otra cosa, pero resultan al final ser grandes expertos en historia del arte, saben más que nosotros, más que yo, sobre determinada época del arte. Y creo que es una cosa muy positiva, muy interesante del coleccionismo, que incita al coleccionista a estudiar, a aprender, a extender su afición de una forma infinita, porque uno puede estar toda la vida estudiando el arte de la vanguardia o la época que sea. Y el buen coleccionista, yo creo que eso le condiciona mucho a la hora de seleccionar qué compra, su cultura, lo que ha ido aprendiendo. El problema de la lectura es que cada vez, cuando lees, te das cuenta de lo poco que sabes. O sea, ese es el horror, que tú vas leyendo y dices, bueno, y te sale el pintor Pelayo. ¿No? Pelayo, ¿quién es Pelayo? Y Pelayo, ¿cómo? Me he tirado 60 años de mi vida sin saber quién era Pelayo. Entonces, pues claro, si lees, pues Pelayo ya sabes quién es Pelayo. Pues era amigo de Domínguez y tal. Ese claro, la lectura hace mucho, ¿no? Y comprar por comprar, no. Eso, hay otro tipo de coleccionista que lo hará. Mire usted, compres este cuadro que es muy bueno. Eso en mi caso no es así. Yo tengo que leer y saber lo que quiero comprar y nunca lo he hecho. Pero bueno, hay de todo, claro. Quien compra
10 kilos de libros, para decorar la casa. 10 kilos. Si no hay más preguntas, y creo que tenemos que cerrar a las 12, estamos en hora. Entonces, Guillermo, Fernando y Miguel, daros las gracias, por acudir aquí a esta jornada de Jaén. Antonio, a toda la organización, daros las gracias en nombre de 9915. Colaboramos con vosotros, os damos las gracias y sabéis que seguís podéis contando con la asociación el próximo año. Espero que sea un éxito como este y como el pasado. Y gracias a ustedes por escucharnos y aguantar aquí a dos coleccionistas y animaros para que los galeristas puedan también trabajar y funcionar. Porque aunque dice que les da el espacio, les da tal, pero lo que comentas es que tienen que pagar los impuestos de eso y luego a lo mejor no hay ventas. Y entonces realmente el galerista sí pone dinero. Por eso le preguntaba yo un poquito qué pasa con los emergentes, los chicos jóvenes, que lo tienen más complicado llegar a estas galerías, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos y por acudir. Gracias.